Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Le da mucho gusto recibir aquí a los compañeros y compañeras del combativo Sindicato Mexicano de Electricistas. Le damos la bienvenida al compañero José Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y representante de Relaciones Exteriores de la nueva Central Obrera. Él nos va a platicar hacia dónde va esta nueva Central Obrera. Al finalizar la exposición vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues queremos agradecer al Instituto Rafael Alba la posibilidad de poder platicar sobre un tema que es de mucho interés para todos los trabajadores, conociendo la situación que guarda las relaciones laborales, el régimen de explotación que se está imponiendo en nuestro país, el descarado atraco en contra de los derechos sociales y laborales de los trabajadores, la pérdida de su poder adquisitivo y una serie de situaciones en sus condiciones de vida y trabajo que demandan una respuesta por parte de los trabajadores, una respuesta que no viene ni vendrá del viejo corporativismo sindical. Nosotros hemos planteado la necesidad de reorganizar a la clase trabajadora. En octubre de 2011, en el marco de la Conferencia Nacional del SILAS, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, SILAS, el Sindicato Mexicano de Electricistas presentó una ponencia titulada "Por una nueva central de trabajadores del campo y la ciudad". Esta ponencia dio lugar a un debate entre las más de 60 organizaciones sindicales que participaban en esta Conferencia Nacional del SILAS, y de ahí surgió la iniciativa de abrir un debate más amplio. En marzo del 2012, con esta intención de abrir el debate a no solamente las organizaciones de trabajadores independientes, democráticas del sindicalismo, sino también a otros sujetos o actores sociales, fue que realizamos en el 2012 en la Universidad Obrera, en el mes de marzo, el foro denominado "Es necesaria una nueva central de trabajadores". Aquí quiero destacar que no solamente participaron organizaciones sindicales, pudimos contar en ese momento con la presencia del doctor Pablo González Casanova, que presentó una ponencia titulada "Por una nueva organización de los trabajadores". En esta ponencia de don Pablo González Casanova hizo referencia a la necesidad de un programa de lucha para los trabajadores mexicanos. Y como acuerdo de este foro de marzo de 2012, en el mes de abril constituimos en la sección novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la Junta Promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores. En esta junta se integraron algunas secciones democráticas de la coordinadora, de la CENTE, la sección 22, la sección 18, la sección 14 de Guerrero, la sección novena del Distrito Federal, la Alianza de Tranviarios de México, el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, trabajadores del transporte de pasajeros del Distrito Federal, los compañeros de RTP, el Sindicato de Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, los compañeros del CITUAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, compañeros de SUTIEMS. Y ahí, la conformación de esta junta promotora, nos pusimos el objetivo de generar las condiciones para avanzar en la constitución de una alternativa sindical al charrismo sindical que predomina en nuestro país. ¿Por qué surge la nueva central de trabajadores? Aquí tenemos que hacer un recuento de lo que viene ocurriendo en los últimos 30 años en nuestro país. Se nos ha impuesto por diversos gobiernos de distintos partidos una política neoliberal. Es una política que hace predominar los intereses del mercado, de las grandes empresas transnacionales, que a través de la firma de acuerdos de libre comercio y de inversión
ha venido desplazando la actuación del Estado en el ordenamiento de la economía, ha venido privatizando los servicios públicos, la banca, las carreteras, los puertos, aeropuertos, y ha venido también imponiendo un régimen laboral de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, primero en una forma por encima de la ley, de manera directa, sin consulta, sin legislación, y ya últimamente convalidada esta forma de explotación a donde predomina la terciarización de la materia de trabajo, el outsourcing, las formas de contratación individuales, la libre movilidad, la flexibilidad en la definición de labores y actuación de los trabajadores, la jornada por horas, en fin, todo eso que venía ya ocurriendo como implantación de un régimen de sobreexplotación de la fuerza de trabajo se viene como a legalizar con la imposición de la reforma laboral el año pasado. Descubrimos también que en México hay una baja tasa de sindicalización, tenemos una población económicamente activa, alrededor de 50 millones de mexicanos están dentro de la población económicamente activa, es decir, gente que tiene la edad para trabajar. De esos 54 millones de mexicanos y mexicanas con posibilidades de trabajar, encontramos de que solamente, más bien la mayoría de estos que están en edad de trabajar, aproximadamente 30 millones de 54, están trabajando en trabajos informales, sí, no están con un empleo formal, no tienen acceso a la seguridad social, a la contratación colectiva y trabajan informalmente. El resto de los trabajadores pues tienen un trabajo medio formal, porque ahora con las formas de contratación temporal pues los trabajos son muy flexibles, son temporales y no hay una estabilidad en el empleo. Hay una baja tasa de sindicalización en nuestro país, es muy baja la tasa de sindicalización. Se calcula que solamente de toda esta población económicamente activa, entre un 9 y 10% participa o es miembro de una organización sindical. Hablando de un sindicato, no estamos hablando de que son sindicatos independientes, democráticos o chavos. Simplemente la tasa de sindicalización es entre un 9 y 10% de la población económicamente activa. Y bueno, si hiciéramos el análisis de cuántos trabajadores militan dentro de las filas del sindicalismo democrático e independiente, incluyendo a las organizaciones que formaban parte del Frente Sindical Mexicano y las organizaciones que están inscritas dentro de la Unión Nacional de Trabajadores, tendríamos que solamente tendríamos trabajadores en sindicatos democráticos, independientes, con todas las contradicciones y gamas, ¿no?, en las diferentes formas de actuación sindical de estos agrupamientos, pues no rebasan los 2 millones de trabajadores que están haciendo vida sindical, buena, medio buena o muy buena, ¿no? Pues frente a este escenario se explica por qué los gobiernos, sucesivos gobiernos neoliberales, los del PRI, los del PAN, han podido imponer su modelo económico sin encontrar una férrea resistencia a sus proyectos, digamos en forma generalizada por los trabajadores. No quiere decir tampoco que no haya habido resistencia en los últimos 30 años, ha habido resistencia desde que se planteó la reconversión industrial de los 80, hubo resistencias de mineros metalúrgicos, hubo resistencias en el magisterio, en los 90 hubo importantes resistencias como la del Sindicato Mexicano de Electricistas en contra de la privatización del sector eléctrico nacionalizado. De hecho, el SME logró echar abajo dos reformas, una constitucional y otra de leyes secundarias, una de Cedillo y la otra de Vicente Fox, que pretendían llegar al punto en donde ahora nos tiene Peña Nieto. De hecho, la interpretación que nosotros hacemos del golpe al SME del 2009 tiene que ver con la idea de cómo asentar un golpe estratégico al sindicato que permitiera
hacer avanzar la privatización del sector energético. Yo recuerdo que en el 2008, cuando se hicieron los foros sobre el tema de la reforma energética en los hidrocarburos, pues nunca vimos a un dirigente sindical del sindicato petrolero pues en contra de la privatización de petróleos mexicanos. Estaba ahí sentado Martín Esparza, que no era del sector, pero estaba ahí diciendo que había que privatizar petróleos mexicanos. Entonces el sindicato ha mantenido siempre una posición nacionalista con respecto a la propiedad de los recursos naturales de los mexicanos, del país, y también ha mantenido una posición de conservar como exclusividad del Estado las áreas estratégicas de la economía, incluyendo a la industria energética. Frente a ese escenario, lo que hemos observado también es que los sindicatos corporativos cada vez tienen menos legitimidad, ¿no? O sea, son sindicatos que son parte de un sistema de dominación que contribuyen a la desorganización, a la desinformación, a la dispersión del movimiento obrero sindical, y que los proyectos que nacieron con la intención de poder brindar una alternativa al chavismo sindical, como el caso de la Unión Nacional de Trabajadores, pues ya no son suficientes como para poder contener lo que estamos viendo. Entonces, lo primero que nosotros planteamos, incluyendo como parte del movimiento sindical democrático independiente a la ONT, era la necesidad de centralizar los esfuerzos, de organizar una sola central de trabajadores democráticos independientes que ofreciera mejores condiciones de resistencia ante estas políticas neoliberales. La respuesta de los compañeros de la ONT fue decir que ya la central existía y que la central democrática independiente nuestra eran ellos, ¿no? La ONT. Nosotros pensamos que no era así, y entonces el Frente Sindical Mexicano, con el Sindicato Mexicano de Electricistas a la cabeza, y todas estas organizaciones que integramos la Junta Promotora para la construcción de una nueva central, nos dimos a la tarea de lanzar la iniciativa de construir una nueva central. Fue muy importante en ese momento la integración a la Junta de las secciones democráticas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que le dieron un fuerte impulso a este esfuerzo. Así llegamos hasta el año del 2013, donde realizamos un seminario internacional con la intención de conocer las experiencias de construcción de otros países en América Latina. ¿Por qué volteamos hacia el sur? ¿Por qué pensamos que era necesario conocer las experiencias de países de América Latina, de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de Bolivia? Porque observamos que en esos países el grado de organización y de movilidad de la clase trabajadora había contribuido al desplazamiento de los gobiernos neoliberales, había contribuido a la implantación de gobiernos progresistas, democráticos, nacionalistas en varios de estos países, y porque el movimiento sindical había contribuido también a la renacionalización de algunos servicios públicos, de áreas estratégicas que habían sido privatizados en la década de los 70. Entonces estamos hablando de conocer las experiencias de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, con la intención de aprender de los procesos. Y en este seminario pudimos contar con la participación de compañeros de Uruguay, del PIT-CNT, que es de los pocos países en donde existe una sola central de trabajadores. Aquí en México hay más de 20 centrales de trabajadores. La mayoría de ellas se coordinan en el Congreso del Trabajo, y en Uruguay hay una sola central de trabajadores. En el caso de Argentina también hay una diversidad de centrales, pero no suman más de 6. En el caso de México, en Venezuela se acaba de constituir en el año de 2012 la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de Venezuela, y bueno, aprendimos de la experiencia en la construcción de estas centrales de trabajadores. Aquí es algo muy importante
en este aprendizaje, en entender que el nuevo modelo de acumulación del capital, a diferencia de los años 70, había generado cambios sustantivos en la composición de la clase trabajadora, ¿no? En las formas de explotación de la forma de trabajadores. Había cambios tecnológicos, cambios en los procesos de organización del trabajo, toda una serie de fenómenos que se anunciaron como la reestructuración del capital a nivel internacional y que habían generado nuevas relaciones de explotación entre el capital y el trabajo. Entonces había otra composición y había también un nuevo trabajador, un trabajador que ya no estaba en las mismas condiciones de la seguridad social, de la seguridad en el empleo, de la definición de labores específicas, sino un trabajador que estaba siendo utilizado de una manera diferente por el capital y que entonces también tenía en su conciencia un reflejo distinto, ¿no?, de cómo se veía la realidad. Ante eso nosotros lo que planteamos fue, en primera instancia, la unificación del sindicalismo democrático independiente, la necesidad de pasar hacia la ofensiva, tratar de buscar la reorganización estratégica de los trabajadores. Es decir, el 90% de los trabajadores que laboran no está organizado, no conocen un sindicato. Y la mayoría de los que conocen un sindicato es solamente una pertenencia formal, porque unos están en el sindicalismo corporativo, a donde no hay una vida democrática, a donde no hay asambleas, a donde no hay conocimiento de los contratos colectivos, y algo que empieza a predominar también y que puede incluso rebasar al corporativismo son los contratos de protección, el sindicalismo patronal. Sí, ahí ya ni siquiera se sabe quiénes son los dirigentes, ahí ni siquiera se sabe quiénes están atrás de las siglas. Antes de abrir una empresa, los inversionistas ya pactaron con un sindicato de protección, un contrato de protección, y los trabajadores tienen como condición para ser empleados afiliarse al sindicato fantasma, ¿no? Nunca van a saber en qué consisten sus condiciones de trabajo, nunca van a conocer de una asamblea y están sujetos a los despidos muy flexibles por parte de la patronal. Ante esto nosotros dijimos que era importante lanzar una iniciativa de organización que fuera más allá de la organización de lo que ya está organizado. Por eso es que nosotros no competimos con la ONT. O sea, hay muchos trabajadores que no están organizados. Nosotros no tenemos la intención de pelearle la membresía a los compañeros de la ONT. No. Nosotros queremos encontrar las vías de organización de ese 90% de trabajadores no organizados en nuestro país. Y para eso hay que formular un proyecto que sea muy amplio, un proyecto que no solamente se estructure en forma vertical con la integración de sindicatos de empresas, sindicatos de industria, sindicatos de rama industrial, sino también estamos planteando la necesidad de integrar a trabajadores que no tienen la posibilidad o pertenencia de un sindicato y que pueden integrarse a estructuras horizontales de organización sindical, como lo que estamos planteando ahora, que podamos afiliar de manera individual a los trabajadores, independientemente de que su sindicato sea de protección, de que su sindicato sea corporativo, sino que los trabajadores tengan opción de organización dentro de las estructuras horizontales de la nueva central de trabajadores. Esto es crear estructuras territoriales a donde se creen comités, asambleas de trabajadores que puedan tener la oportunidad de participar dentro de un proyecto nacional en la lucha por la defensa de sus derechos, en la lucha por la emancipación de la clase trabajadora. Este modelo ya se ha utilizado en otras partes de América Latina, particularmente la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA, tiene esta estructura. O sea, sí hay una estructura de sindicatos a donde existen federaciones, confederaciones que son parte de la central, pero también hay estructuras territoriales en los municipios, en los estados, ¿no?, a donde se conforman
comités de obreros de la nueva central, de la CTA, que participan dentro de esas estructuras y se integran a la lucha. Para nosotros es muy importante. Otra cosa importante para nosotros es el papel de la mujer, porque la mujer ha venido siendo relegada en la participación, ya no digo de los sindicatos, sino en general, ¿no?, de la toma de decisiones y de las formas de representación en la sociedad organizada. Entonces también aquí es que nosotros le damos mucha importancia al papel que van a jugar las mujeres en la reorganización de la clase trabajadora y a los jóvenes en la reorganización de la clase trabajadora. Porque bueno, nosotros, los antiguos, podemos decir que conocimos un régimen laboral, ¿no?, a donde había un cierto margen de seguridad social, un cierto margen de seguridad en el empleo. Caso particular del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no?, uno de los objetivos de la oligarquía y de los neoliberales fue acabar con un contrato colectivo que integraba todos esos aspectos que daban seguridad al trabajador, seguridad social, ¿no?, tenías derecho al programa habitacional, tenías derecho a seguridad e higiene en el trabajo, tenías derecho a la salud, tenías derecho a una jubilación. Todo esto que emblemáticamente tiene el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas es precisamente el blanco de la reforma laboral. Se quiere acabar con este tipo de contratos colectivos e imponer los mínimos de la ley para poder extraerle un mayor plusvalor al trabajo de los trabajadores mexicanos. Entonces, esta guerra contra la contratación colectiva asume su máxima expresión en la imposición de la reforma laboral. Se va a predominar la contratación individual, temporal, ¿no?, con una libre movilidad. Un día haces una cosa, el otro día haces otra cosa, te pueden cambiar de turno, ¿no?, te pueden cambiar de asignación en el trabajo, te pueden descansar una semana y después te vuelven a contratar, a reactivar en el trabajo, y todo eso en el bendito contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas y de otras organizaciones sindicales que han luchado por la contratación colectiva no existía. Estaba regulado por el acuerdo entre las partes, por la participación del sindicato en la toma de decisiones, y esto fue también uno de los blancos del gobierno de Felipe Calderón a la hora de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Estaban también queriendo cancelar la vigencia de un contrato colectivo ejemplar en nuestro país. Más adelante nosotros, en este esfuerzo por afianzar la construcción de la nueva central, pues hicimos un recorrido por varios estados de la República, hicimos contacto con muchas organizaciones, hicimos un precongreso y finalmente en febrero de este año constituimos a la nueva central de trabajadores con 70 organizaciones. Más o menos calculamos una membresía de 400,000 trabajadores, entre trabajadores de la educación básica, media, de la educación superior. Están sindicatos de la CENSUICIC, que es una coordinación de sindicatos universitarios de la investigación y la cultura. Están trabajadores del transporte, trabajadores del agua, trabajadores al servicio de los estados, y estamos presentes en 22 estados de la República. Este esfuerzo indudablemente que está en una fase inicial, porque aún los sindicatos que tenemos una vieja tradición democrática no alcanzamos a construir una conciencia clasista en nuestras organizaciones. No voy a poner el caso que conozco bien en el ESME. Sí es cierto que elegimos democráticamente a nuestros dirigentes por voto directo y secreto. Sí es cierto que el sindicato mantiene posiciones de clase respecto a los patrones y nacionalistas respecto al despojo neoliberal, pero todavía no tenemos una política de producción y reproducción de cuadros dirigentes, de activistas que pudieran impregnarle una dinámica diferente al sindicalismo, ¿no? Creo que ahí todavía nos falta mucho por hacer, y no solamente en el ESME, sino en todo el conjunto de las organizaciones que son parte de este esfuerzo. Nos hace falta integrar más una conciencia de clase. Por eso es que ahora nosotros, después de la fundación y estando pendiente
la aprobación de los estatutos de la nueva central es que vamos a instrumentar toda una serie de tareas rumbo al Congreso, que probablemente se realice en el mes de noviembre, a donde vamos a enfocarnos a este asunto de cómo integrar a las direcciones intermedias de nuestras organizaciones a las actividades de la nueva central mediante la realización de talleres, conferencias, intercambios de experiencias, en donde podamos sentar a un electricista junto a un compañero operador de transporte, junto a un compañero que trabaja en la universidad, frente a un compañero que está trabajando en la salud, porque lo que nos interesa a nosotros es ir más allá de lo gremial, que es uno de los factores que impiden avanzar en la unidad. Más allá de eso es crear una conciencia de clase como trabajadores, y la expresión de esa nueva conciencia se tiene que reflejar en la consolidación del proyecto de la nueva central de trabajadores. La nueva central pues tiene posicionamientos con respecto a la coyuntura. Creemos que actualmente estamos viviendo prácticamente en otro país, ¿no? Cuando nos dieron el golpe del 11 de octubre del 2009, pues había una constitución que no es la que está ahora, había una ley federal del trabajo que ya se fue, y entonces nos queda claro que el preámbulo al aceleramiento y profundización de estas reformas neoliberales también tiene que ver con este golpe del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos entonces de frente a una emergencia nacional. Están despojándonos ya del patrimonio nacional, de sus recursos naturales, de los hidrocarburos, de la propia industria eléctrica. Hay una política de despojo que se va a presentar en lo inmediato con algunas cosas que se aprobaron ahí en las leyes secundarias, como esta cuestión de la posibilidad del despojo con los permisos temporales, dice ahí, ¿no? Los campesinos, los indígenas, los ejidatarios están ahorita ya como tratando de reorganizar a sus fuerzas, y lo que creemos es que en lo inmediato, y esa es la posición de la nueva central, lo necesario es, avanzar como trabajadores en la articulación de este esfuerzo, pero al mismo tiempo buscar una articulación más amplia con otros movimientos sociales que están surgiendo como movimientos emergentes ante los efectos de las reformas recién aprobadas, particularmente la energética. Hoy ustedes pueden ver cómo hay prácticamente cada fin de semana hay encuentros, ¿no?, por la defensa de la tierra, el agua, el medio ambiente. Hay reuniones. Nosotros acabamos de ver la Conferencia Nacional de los Trabajadores, y esa misma fecha hubo 4 reuniones nacionales, ¿no? Se reunieron los compañeros del Congreso Social para una nueva constituyente, la Conferencia Nacional de los Trabajadores de la nueva central, se reunieron de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y trabajadores de la Seguridad Social. Sí, estamos en un momento donde es posible avanzar hacia una reorganización de los trabajadores, y es muy importante que los trabajadores como clase social tengamos un instrumento que nos permita reinsertarnos en esta rearticulación social de los movimientos. Hay muchas iniciativas de por dónde, ¿no?, minar la fuerza de los neoliberales, por dónde contener esta avalancha de reformas de despojo. Hay ideas como la de una nueva constituyente, hay ideas de la consulta, por lo menos en 3 vertientes, de decirle no a la reforma energética, pidiendo la abrogación de esta ley. Hay iniciativas para una huelga general en diciembre. Sí, hay muchas ideas que se están debatiendo al seno del movimiento, que perfilan la posibilidad de una amplia convergencia nacional de fuerzas opositoras al neoliberalismo para conjuntar nuestros esfuerzos. Nosotros en la nueva central de trabajadores hemos dicho que necesitamos estudiar, analizar los escenarios, ver las propuestas, pero hacerlo todo bajo algunas cuestiones que nosotros llamamos de principios. Un principio es la independencia, la autonomía de la nueva central con respecto al gobierno o a los gobiernos,
2 respecto a los patrones y 3 respecto a los partidos políticos. Aquí quiero ser muy enfático, nosotros no estamos en contra de que se ejerzan los derechos constitucionales. Todos los que somos parte de la nueva central, pues algunos serán católicos, otros serán musulmanes, otros serán ateos. No es motivo de discriminación la religión, no es motivo de discriminación sus preferencias sexuales, su género, ni su preferencia política partidista. Todo el mundo tiene el derecho a ejercer sus derechos constitucionales, pero como tal, como institución, como organización, nosotros decimos que sí tenemos que mantener la independencia de estos 3 sujetos, el gobierno, los patrones y los partidos políticos, ¿no? Y que tenemos que luchar por los intereses de los trabajadores desde esa perspectiva. La nueva central está en la discusión, sí recoge el tema de la emancipación de los trabajadores. Es muy importante porque después de los 90, cuando se cayó el socialismo realmente existente, el bloque socialista, y vino un corrimiento de la izquierda hacia el centro, hacia la socialdemocracia, todas estas ideas de la posibilidad de un cambio profundo en la sociedad se fueron abandonando, ¿no? Hoy están en un proceso de recuperación y me atrevo a decir incluso práctico, porque hay proyectos que avanzan en esa dirección con sus diferencias. Los venezolanos hablan del socialismo del siglo XXI, en Bolivia se dice socialismo comunitario, en Ecuador hablan de el buen vivir, y así, cada quien, de acuerdo a sus propias experiencias, tradiciones y condiciones materiales como nación, está ensayando la idea de que es posible otro mundo, ¿no? Sin desigualdad, sin injusticia, a donde se pueda vivir con bienestar. Esta idea de la emancipación es parte de lo que nosotros creemos que hay que rescatar en el contenido político, ideológico de los planteamientos de la nueva Central de Trabajadores. La nueva Central de Trabajadores tiene programado su congreso para noviembre. Estamos buscando la incorporación de otras organizaciones, no nos lleva prisa, no vamos a medir el éxito del congreso porque se afilian 100 o 200 organizaciones. Nos interesa mucho que quienes se vayan incluyendo en este proyecto vayan adoptando esta idea de que es posible hacer otro tipo de sindicalismo en nuestro país. Hay también en el contexto internacional ideas de por dónde pueden venir los cambios en el sindicalismo, ¿no? Hay una corriente internacional que plantea que los sindicatos debemos de ser como una fuerza que eduque a los capitalistas, a los patrones, ¿no? Una fuerza que influya a través de consejos económicos y sociales sobre la toma de decisiones, de procurar promover que los gobiernos impongan políticas de regulación al gran capital financiero internacional y promueven la consigna del trabajo decente. Nosotros somos críticos en esas posiciones, creemos que la crisis del capital ha tocado fondo, ¿no? Ya es una crisis sistémica, que es una crisis civilizatoria, de que hay que ir pensando en otra forma de organización de la sociedad y que por tanto hay que reivindicar cambios más profundos, no tanto la idea de salvar al capitalismo, ¿no? Yo creo que lo único que puede salvar a la humanidad es superar al capitalismo, y creo que en esta idea estamos en la nueva central pensando en generar una conciencia anticapitalista en nuestra época, porque ya es una necesidad inminente. De otro modo, pues vamos a ver el fin de la humanidad. Bueno, ya me extendí un poquito, yo dejaría hasta aquí esta reseña, porque es como una reseña de cómo se ha dado el proceso, de cuáles son los aspectos fundamentales que reivindica la nueva Central de Trabajadores, de cómo está el proceso y de cuáles son los pasos a seguir en este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Montes de Oca. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si son tan amables de levantar la mano para hacer la pregunta, le pedimos que den su nombre, por favor, y de dónde viene. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Monroy Lucero, soy miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas y
Con respecto a cuántas son, ¿tienen algún dato de cuántas trabajadoras están dentro de la central? ¿Y cuál es el papel que ellas tendrían? ¿Qué cargos ocupan actualmente? Ya pues aún están trabajando por la marcha. ¿Qué organizaciones? ¿Hay algún sindicato o organización del cual haya más predominancia de las trabajadoras? ¿Cuál ha sido su papel hasta este momento? ¿Cuántos jóvenes también son los que cuentan o los que trabajan en la central? Y también cuál es su papel. Y mencionan esta situación sobre buen vivir y el socialismo contemporáneo, o sea, en el siglo XXI. En México, ¿cuál podría ser? ¿Cómo le llamaría a usted? Si tuviera, digo, no estamos haciendo nada. Sí. ¿Contesta la pregunta por pregunta o primero que se plantee? Mientras se animan, porque no vas al sueño. Yo también quiero hacer una pregunta. Bueno, entonces. Sí. Mira, yo veo con mucha preocupación la atomización de la clase obrera. ¿A qué le llamo yo atomización? Bueno, a que el 10% únicamente está sindicalizado. En el caso de las mujeres ese porcentaje es todavía más bajo porque su participación en la informalidad es más alta, por lo consiguiente su sindicalización es menor. Pero si a eso le sumas que de ese 10% de sindicalizados hay un 70% de contratos fantasma, de estos contratos de protección, entonces tenemos un problema de una clase obrera muy desorganizada. Y en ese sentido sí me gustaría que ampliaras más eso que dijiste, organizar a los no organizados, porque esa es justamente la parte, yo creo, nodal en este caso de la central obrera. Sí, con todo gusto. Bueno, respecto a la participación de la mujer, quiero decir antes de que en el Congreso Fundacional se integró una dirección nacional colectiva, que es el Consejo Político Nacional, que está integrado con la participación de todos los secretarios generales de las organizaciones que forman parte de la nueva central, sean sindicatos grandes o pequeños, todos tienen un lugar a través de su secretario general en el Consejo Político Nacional. Luego se crea una estructura ejecutiva, que le llamamos así, estructura ejecutiva, integrada por 9 colectivos. Ahí hay un colectivo de organización del exterior, donde yo soy el responsable, de formación, de prensa propaganda, de finanzas, de jóvenes, de jubilados, y está también el colectivo de género. Y yo quiero decirles que el mejor colectivo que tenemos ahorita es el de género. Son las mujeres las que están reunidas regularmente, las compañeras. Hay compañeras del ESME, compañeras de tranviarios, compañeras de la Procuraduría Social, compañeras de RTP, que tienen el colectivo más integrado y que ha venido realizando una serie de tareas. Recientemente ellas, todavía no acaba su ciclo, convocaron a un taller sobre igualdad de género y se analizaron todas estas cuestiones relacionadas con las trabajadoras. Quiero decirte que estamos en el proceso de censo. Vamos a censar cuántas mujeres tenemos, cuántos jóvenes. Para eso se requiere de hacer una mínima investigación sobre eso, pero bueno, no podemos decir que estén en una participación mayoritaria, ¿no? Creo que no me puedo atrever a dar un porcentaje, pero sí es menor la cantidad. Pero no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad, y por eso yo subrayaba el papel tan importante que juegan las mujeres y lo que están haciendo ya en este colectivo de género. De lo del socialismo, ¿cuál es el socialismo? Bueno, yo les voy a decir ahora cómo terminó su documento Pablo González Casanova. En el primer documento que nos envió para el foro Hace falta un nuevo centro de trabajadores, en marzo del 2012, él al final, después de hacer todo un análisis de diagnóstico de la situación del país y del quehacer de los trabajadores para sacudirse al neoliberalismo, termina diciendo, ¿no? En México necesitamos un país con justicia, en donde no haya explotados ni explotadores, necesitamos un país donde haya libertad, donde no haya opresores, y al final dice, necesitamos un país en donde haya un socialismo,
con democracia y una democracia con socialismo. Yo reivindicaría ese socialismo, un socialismo democrático como lo plantea en la parte final del documento Pablo González Casanova. ¿Que le tenemos que dar contenido? Hay que darle contenido, ¿no? Pero a mí me parece que es lo que sigue, ¿no? Un socialismo democrático. Respecto a cómo le vamos a hacer, es que nosotros deberíamos partir de que para que la sociedad cambie es necesaria la praxis revolucionaria, ¿no? La actividad, ¿no? Desgraciadamente no contamos con una izquierda actualmente, quiero decir, que esté insertada en los movimientos sociales o específicamente en la clase trabajadora. Algunos que venimos de generaciones atrás, y aquí está Paco, le tocó a él y a mí, que en nuestra militancia dentro de la izquierda, partidista o de organizaciones políticas, unas eran públicas, otras eran semipúblicas y otras no eran públicas. Nos dijeron, desde muy joven nos dijeron, ustedes tienen que ir con la clase obrera. Y uno estaba en la escuela, ¿no? A nivel bachillerato, estabas a nivel universitario y la consigna era ir a la clase obrera. Y bueno, pues Paco es arquitecto, yo estudié diseño gráfico, pero los dos pues, nos fuimos a la clase obrera y muchos militantes de la izquierda que en forma natural no pertenecían a la clase obrera se insertaron con la intención de organizar a la clase obrera, de formar conciencia de clase, etc., ¿no? Esa vieja tradición ya se perdió en la izquierda mexicana, está perdida, ¿no? Después de la caída del socialismo y todos estos cambios de la transición democrática que llamaron los nuevos actores sociales, ¿no? Entonces ya el punto de atención o la palanca para la transformación ya no era la clase trabajadora, ¿no? Había otros sujetos sociales, que es cierto que la proletarización de la sociedad, ¿no? Generó otros actores, pero creo yo que el actor principal en la transformación siguen siendo los trabajadores, ¿no? Y desgraciadamente las izquierdas, hablo de las izquierdas todas, abandonaron este frente de batalla y bueno, eso también ha procurado la situación que guarda actualmente la clase trabajadora. Entonces hoy, con la consigna de que la emancipación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos, es que pensamos que desde el sindicalismo democrático, que sé que tiene una mejor condición de organización, de vida democrática y de posibilidades de formación de una conciencia, es que se puede pivotear de lo organizado a lo no organizado. Algunos espontaneístas apuestan a que del surgimiento de una situación como espontánea de descontento, de desbordamiento de las estructuras de dominación será posible, como sin ensuciarse el traje, ¿no? Pues llegar de repente a dirigir a la insurrección, a la rebeldía, ¿no? Nosotros no creemos en esa hipótesis, no creemos que los trabajadores sí están en posibilidades, sobre todo los que están en la perspectiva de la nueva central, de constituirse como un factor, como un actor político, ¿no? Para integrar a otros trabajadores. Sí, la organización de los trabajadores hacia los trabajadores. Ya no en la lógica de la conciencia viene de afuera, ¿no? Como estábamos haciendo la práctica ahorita, sino en la idea de que se puede generar organización desde los sindicatos democráticos independientes con una concepción de clase y en una perspectiva de cambio profundo. Entonces, eso significaría que nuestros militantes, ¿no? Y aquí veo muchos, nuestros compañeros, tuvieran esa idea y esa formación para hacer posible los cambios. Si uno lo ve en el magisterio, que creo yo que ahí hay un desarrollo importante de conciencia y organización, pues tiene un potencial enorme, ¿no? Por el lugar que ocupa en la educación de los niños, ¿no? Tiene contacto con los padres, con las familias, tienen un territorio, y nosotros creemos que ellos pueden ser como un pilar en este proceso de organizar a otros trabajadores desde los trabajadores organizados en la nueva central. Y eso se puede potenciar enormemente. Yo recuerdo que estuve en una reunión en Oaxaca y había un grupo ahí de maestros, pero como muy escépticos, ¿no? Y con toda la fisonomía de ser campesinos y profesores, ¿no? Y como que nos escuchaban así de lejos, como que no hacíamos
Lynch. Y al final uno de ellos me dice, oye, pero entonces yo tengo un hermano que está en una panadería, ¿no? Y ahí me contó toda la cosa terrible que le hacen a los patrones en esa, dice, y él puede ser parte de la nueva central. Y digo, sí, él puede ser parte de la nueva central. Y entonces otro me preguntó que si de la ladrillera que estaba en la periferia del pueblo ese, y todos pueden ser. Y entonces dice, yo me comprometo a organizar aquí en el pueblo un comité de la nueva central, porque todos esos trabajadores requieren de una asistencia legal, de una asistencia política, de la solidaridad, del aprendizaje de otras experiencias y de un proyecto que los eleve, ¿no?, a pensarse como parte de un cambio a nivel general. Entonces, la apuesta es a que desde la central los convirtamos en un factor de organización. Y seguramente no seremos los únicos, ¿no? Afortunadamente, habrá también otras fuerzas de izquierda o partidistas o de otras corrientes dentro del propio campo de la clase trabajadora que asumirán esta tarea. Saúl. Quería preguntarte, ¿cuál es la posición de ustedes de la nueva central sobre este debate que se ha armado sobre el nuevo salario mínimo, sobre el aumento del salario mínimo? Si la central ha tomado posición oficialmente sobre el tema, ¿cuál es tu balance del asunto? ¿Tú crees que pueda salir de ahí? ¿Cómo lo ves? El asunto. Paco. Dos cosas, Humberto. Una, si en la nueva central ya se ha delineado algunos temas centrales para un plan inmediato de lucha, ¿cuáles serían para la nueva central esas grandes demandas que ahorita pudieran identificar a grupos grandes de trabajadores? Y por lo tanto, si se han ido formando o planteando en la nueva central algunas propuestas de acción unitaria con otras organizaciones. Nada más. Compañera. Comentabas que... ¿Me das tu nombre? Alejandra Aristas. Comentabas que hace mucha falta avanzar en el sentido de la formación de la conciencia de clase de los trabajadores. La pregunta es, en estos casi 5 años de resistencia del SNE, ¿cuál ha sido la experiencia en ese sentido de la formación tanto de líderes, de activistas, que verdaderamente haya contribuido a fortalecer esa conciencia de clase? ¿Y de qué manera encara la nueva central de trabajadores la formación y la fortaleza de esa conciencia? Humberto. Compañero, buenas tardes, compañeros. Sí, es una pregunta que a lo mejor es muy simple, pero que puede caber. A ver si la central ya ha pensado cómo organizar las compañeras de las trabajadoras del hogar, porque en el país hay cientos, miles, millones tal vez de compañeras trabajadoras que trabajan en nuestro hogar, y ahí ellas no pueden tener un sindicato porque son 1 o 2 o 3 cuando más en cada hogar, o una nada más. Entonces, ¿cómo se le podría hacer para que la central pudiera darles esa protección tan indispensable? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Héctor. Soy Héctor Cortés, soy integrante del Instituto Rafael Galván. Y bueno, qué bueno que nos comentas ya todo esto. Sabíamos de que se estaba ya construyendo esta nueva central. Y bueno, ahora ya tengo más elementos. Yo creo que necesito más todavía por una razón. Hace como 12 años dejé de laborar ya formalmente como asalariado, pero me tocó estar en Caminos y Puentes Federales ya en esos últimos años, y por ahí toda esta gente que se quedó trabajando, les voy a decir concretamente dónde, es la gente que tiene a cargo todo este camino que va rumbo a Pachuca y ahora hasta Tuxpan, ¿no? Las casetas que están en Ojo de Agua, en San Cristóbal y Castepec, y luego ya más para allá. Bueno, todas estas gentes, cuando yo llegué ahí, eran del apartado B, después pasaron al apartado A. Ellos no saben quién es su patrón,
a partir de que entran en el apartado A, ya van como 3 veces que les cambian el número de fideicomiso. Ellos saben que pertenecen a un fideicomiso, pero ¿qué es eso? Pues quién sabe. Hubo un compañero que tiene una organización ahí en el Estado de México, ya falleció en Copa, pero ahora no sé qué quedó de su organización. Pero toda esta gente está ahí al garete. Cuando se les cambió del B a la, no protestaron, no dijeron nada, pero es un buen de gente que está por ahí. Yo todavía conozco gente que se están laborando por ahí. Pero no solamente esos. Tengo relación por ahí en el estado de Puebla y sobre todo los jóvenes me preocupan de por ahí. Hay jovencitos, jovencitas que laboran y que les costó lo que no se pueden imaginar para poder conseguir un trabajo en las empresas que le trabajan a la Volkswagen. Están dentro del mismo terreno. Pero todas esas jovencitas, algunas ya tienen 4 o 5 años, otras tendrán 1 por ahí así. Pero también son de las gentes que no tienen base, no tienen, bueno, las descansan cada que se les da la gana. Pero hay posibilidades, con lo que ahorita están diciendo ustedes, de que nosotros podamos contactarlos, platicarles un poco más de esto y ver cómo pudieran iniciar su organización o organizarse, ¿no? Porque están totalmente ajenas, están sobreviviendo. Yo creo que no se atreven a hacer nada en muchos casos porque precisamente les costó muchísimo llegar, y yo creo que eso las motiva a que también no se atrevan a hacer nada, porque si les costó muchísimo llegar y en cualquier rato las vuelven a cerrar, pues están en situaciones muy críticas, ¿no? Y no solamente eso, tenemos otros compañeros por ahí en el campo que están en las mismas condiciones. Pero bueno que ya se platica de esto, ya sabemos por dónde van las cosas, ya podemos ver otras alternativas y pudiéramos acercarnos por acá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Mónica. Revisando esta cuestión de lo del género y particularizándolo en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el contexto de que este sindicato cuenta con más del 90% de trabajadores varones y mujeres, ¿qué se hace para que los varones también tengan, o sea, se promueve de alguna manera la equidad de género entre los varones, de los trabajadores? Si hay algún tipo de formación política, si hay algún tipo de taller que esté dirigido para evitar la violencia doméstica, bueno, todas estas cuestiones que parecieran ser que se invisibilizan de alguna manera, pero quisiera saber si la organización las toma. Esas serían todas las preguntas. ¿Alguna más? Adelante, compañero. Soy Martín Amador, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido. Habla Alberto de cambiar o elaborar una nueva conciencia social, que es un trabajo, creo yo, muy titánico, y más por los medios de comunicación masivos, sobre todo la televisión, que disfrazan todo lo que hacen esos neoliberales. ¿Cuenta o tienen planeado ya algún medio de comunicación alternativo para la central obrera? Compañeros, con eso cerraríamos la sesión de preguntas. Le cedo los micrófonos al compañero Montes de Oca. Sí, muchas gracias. En relación al salario mínimo, recién tuvimos la Conferencia Nacional de los Trabajadores y esto fue motivo de un análisis y de un posicionamiento de la nueva central. Incluso hubo ahí alguna discusión, ¿no? Hubo posiciones, hubo quien decía, digamos, en un extremo, de que no debiéramos de pronunciarnos con respecto al salario mínimo, toda vez de que la iniciativa venía del gobierno de Mancera, ¿no? Decía, no, eso es para distraer y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero el análisis es, en la realidad, el hecho de que los trabajadores hemos perdido más del 80% del poder adquisitivo de nuestro salario, y no es porque lo diga o no lo diga Mancera, es que esta es una necesidad de los trabajadores. Los trabajadores tienen la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de compra de su salario. Entonces, para nosotros, poco haciendo abstracción de la subjetividad de si eso no es una iniciativa distractora, lo que nosotros vemos como objetividad es que es necesario lanzar una campaña por el incremento de los salarios, y no solamente los mínimos, que esa es la posición nuestra, no solamente de los mínimos, sino salarios contractuales,
porque va coligado, ¿no? El salario mínimo es una unidad de medida, vamos a llamarle así metafóricamente, que sirve para calcular muchas cosas, ¿no? Desde una multa de tránsito, no, hasta otro tipo de penalizaciones, como hasta también tasar los porcentajes de incremento de los salarios contractuales. Entonces nosotros lo que acordamos en la conferencia nacional fue lanzar una campaña por el incremento de los salarios mínimos y contractuales, ¿no? Luego, sobre los planes inmediatos de la lucha, ¿no? Un eje, digamos, de nuestro plan de acción es poder articular al conjunto del movimiento social, ¿no? Para nosotros esta es una prioridad. Por eso es que la central tiene presencia en varios escenarios, ¿no? Nosotros hoy estamos privilegiando la relación con los movimientos emergentes de los cuales somos parte. Por ejemplo, el caso particular del ESME tiene una relación muy cercana con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Es una relación natural, pero sí podemos decir que este movimiento es un movimiento emergente, no es un movimiento tradicional como puedan ser las organizaciones sindicales o las organizaciones demandantes de servicios públicos o de vivienda. Esto surge a raíz del golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas y la extinción de Luz y Fuerza del Centro, toda vez de que la promesa de Felipe Calderón de que iban a bajar las tarifas eléctricas se fue al basurero, y los usuarios que inicialmente se habían tragado la píldora de los medios de comunicación de que éramos los responsables, nosotros y el contrato colectivo, de que se incrementaran las tarifas, reaccionaron con la huelga de pagos, ¿no? No quiere decir que de los 7 de cada 10 usuarios de la energía que no pagan luz estén con la nube, ¿no? Esto tampoco podemos decir, pero sí una porción de esos usuarios que no pagan luz está motivada por la acción organizativa y la acción política del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como nosotros decimos que este tipo de demandas, como el de no pago a la luz, son demandas transversales. Es decir, son demandas que pudiera reivindicar cualquier otra organización sectorial, ¿no? Si un sindicato acuerda que sus miembros no pagan luz, ¿no? Es un sindicato de antera, pero sí de llanta, pues eso lo puede reivindicar. Una organización de demandantes de vivienda puede asumir eso, ¿no? Sí, esta es una demanda que puede concitar a una movilización muy amplia y heterogénea de sujetos sociales. Esto acaba de ocurrir en Brasil con un tema del alza del transporte. De repente, o sea, son cosas nuevas, pero esto nos habla de otras posibilidades, ¿no? De repente quisieron incrementar el costo de la tarifa del metro y empezaron a protestar unos, hubo un contagio, y de repente ya había millones, en todo el país, millones de brasileños diciendo no queremos el alza del transporte, y el gobierno se tuvo que echar para atrás. Entonces creemos que como esa hay otras demandas que pudiéramos reivindicar entre todos, independientemente de la naturaleza de nuestro sector. Y dentro de eso, en estas reuniones que hemos tenido con los que definen la tierra, el agua, el medio ambiente, hay una fecha que se está procesando para ver si es posible que el 20 de noviembre podamos reunir a varios referentes, la Nueva Central, la NUE, los encuentros en defensa de la tierra, el agua y la vida, que se va a realizar de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales el 27 de septiembre en México, los propios compañeros del Congreso Social para una Nueva Constituyente, y trabajar sobre una acción unificada para el día 6 de diciembre. El día 6 de diciembre se va a conmemorar los 100 años de la toma militar de la Ciudad de México por los ejércitos campesinos de Villa y Zapata. Entonces es una fecha de mucha trascendencia, y bueno, vamos a ver si el 20 de noviembre nos ponemos de acuerdo todos y salimos y hacemos la toma simbólica de la Ciudad de México. Estas son fechas
que digamos va más allá de la agenda de la nueva central, ¿no? Sino que va en la idea de poder articular al conjunto del movimiento. Y obvio, las demandas que nosotros planteamos ahí de primera línea, ¿no? Es la defensa de los derechos sociales, ¿no? La defensa de las libertades democráticas, en contra de la criminalización de los movimientos sociales por la libertad de los presos políticos, porque lo que viene, compañeros, es que ellos saben bien que la imposición de sus reformas va a generar un estado de malestar y descontento social. Y ellos ya se anticiparon, ¿no? Ya está la ley Bala, la seguridad social en el Distrito Federal, la ley de la censura en el norte del país, porque saben que va a haber una respuesta social y entonces ellos están tomando sus precauciones para poder contener este ascenso de la lucha social en nuestro país. En ese sentido, nosotros tenemos que tejer una política de alianzas como Nueva Central que nos dé la posibilidad de incluirnos dentro de la articulación general y al mismo de tener dentro de la articulación pues también un papel, ¿no? O sea, no queremos ir a la cola de nadie, yo creo que nadie quiere ir a la cola de nadie, pero sí tenemos que ir planteando desde la central un posicionamiento de clase en la unidad más general, ¿no? Esa es otra respuesta. Luego, todavía no alcanzamos ese grado de organización como para lanzar una campaña de organización de las trabajadoras domésticas. Me parece muy importante poder hacerlo, pero creo que quedará para más adelantito. Sí. Y el compañero mencionaba lo de la terciarización, ¿no? Y los efectos de la privatización de una empresa o institución pública en el régimen laboral. Lo que nosotros queremos precisamente es convertirnos en una opción para todos esos trabajadores, ¿no? Esos trabajadores que no tienen medios de defensa, ¿no? Que no cuentan con una organización sindical, que no tienen un liderazgo que los llame a la organización, que no conocen, que no tienen una asesoría jurídica, pues que están en la indefensión. Yo digo que el 90%, 9 de cada 10 trabajadores en México están en esa condición. No tiene opción de defensa porque no tiene organización. Y entonces la nueva central lo que plantea es convertirse en una opción para estos 9 de cada 10 que permita hacer una mejor defensa de sus intereses, de sus derechos y de sus medios de vida, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, a la hora que lancemos esta segunda etapa de construcción, que ya aglutinamos a un sector importante del movimiento sindical democrático, que este movimiento sindical democrático asume la tarea de organizar a los desorganizados, y que para eso se da una estructura, una línea política. Entonces, en esa segunda etapa de construcción, nosotros tenemos que llegar a esos trabajadores para poder organizarlos. Y por último, ¿qué hacen en el ESME? ¿Qué hacemos, no? Porque tú eres parte de la organización. ¿Qué estamos haciendo para que se cultive una cultura, ¿no? De respeto y de participación y apertura y todo esto? Yo creo que es un esfuerzo de todos. Yo creo que las compañeras esmeritas se han ganado un lugar en la resistencia, creo que han jugado un papel muy importante, y ahorita veo que varios compañeros de aquí, todos dicen que sí, ¿no? O sea, hay un reconocimiento expreso de los compañeros de la resistencia con respecto a la participación de la mujer. Creo que ha cambiado nuestra actitud. Yo no digo que al 100%, creo que todavía hay muchas cosas que superar, ¿no? De vicios que tenemos con respecto a el respeto con la mujer, pero al mismo tiempo algo también que es inédito en los últimos 50 años de la organización, más, y Paco me puede corregir en precisión del tiempo. Hoy tenemos una compañera en el Comité Central, ¿no? Alguien va a decir, ¡ay, pero eso es insuficiente! Sí, es insuficiente, pero en relación al pasado, en relación a cómo nos comportábamos, en relación a la actitud, para nosotros representa un salto cualitativo, ¿no? Y eso se lo han ganado las mujeres del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y por último, con respecto, que tiene que ver la pregunta que hace Alejandra, ¿cuáles son los procesos, no? Efectivamente es muy complejo. En el particular, en la lucha de resistencia del sindicato, a nosotros nos parece que ha habido una gran evolución de la conciencia social de nuestros compañeros trabajadores, ¿no?
pero que más ha sido en base a la experiencia directa, ¿no?, que como producto de un método sistemático de educación política. Yo creo que uno de los grandes temas que hay que abordar, o de los problemas también del movimiento, es esta falta de un método de educación política para nosotros. No tenemos una metodología. Creo que hoy se están haciendo esfuerzos importantes en la Secretaría de Educación y Propaganda. Ya vamos a un segundo ciclo de conferencias, vamos a instrumentar otros métodos de formación, más allá de las conferencias, algunos talleres, incluso los círculos. Los viejos círculos siguen siendo fundamentales, ¿no?, para poder educarnos. Y me parece que entonces el gran reto de la central, incluyendo al propio Sindicato Mexicano de Electricistas, es cómo diseñar una política de formación efectiva, ¿no?, que realmente nos permita educarnos políticamente en las tareas de la nueva central, porque nadie va a hacer esto si no tiene una educación política, ¿no? O sea, yo porque no quiero organizar a otro, si yo lo que necesito es regresar a trabajar y rehacer mi vida y atender a mi familia, ¿no? Y podrán decir muchos, pero habrá quien diga, bueno, sí, eso es muy bueno, pero también estoy en la condición de poder aportar algo más para la lucha de todos. Esta es una cuestión, tenemos una barrera muy difícil que es sobreponer. Los medios de comunicación deseducan, ¿no?, desinforman, desorganizan, diluyen, y en esa pelea pues tenemos que darnos también otros medios, ¿no?, de contrainformación y de educación política, y buscar que la nueva central, como en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, ensaye otras formas de comunicación desde sus propios medios, ¿no? Están los compañeros de Radio SMET también aquí presentes, y hoy platicábamos, se acercó un grupo de compañeros muy jóvenes a ofrecer sus servicios a la nueva central, y me pareció muy interesante porque son un grupo que tiene una agencia informativa, un grupo joven. Pero fíjense ustedes, lo que me pareció importante es que va más allá de las redes sociales. Ellos han logrado hacer convenios con algunas radiodifusoras de frecuencia abierta para transmitir mensajes, para ofrecer programación, radionovela y no sé qué otras cosas, que a mí me dejó un buen sabor de boca, pensando en que no nos podemos solo remitir a lo nuestro, a lo que tenemos, y creer que a partir de ahí vamos a poder. Yo creo que hay que ir abarcando todo, que hay que consolidar esos esfuerzos de medios alternativos propios, pero que no hay que perder la búsqueda de poder abrir espacios en los medios masivos de comunicación. Hoy la experiencia en España, estos de Podemos, estos de Pablo Iglesias y de Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero vino al ESME, estos de Podemos, el segundo de a bordo vino al ESME, y el ESME lo contrató para que nos diera cursos de formación política. Yo estuve en un curso de formación con Juan Carlos Monedero en la época de Rosendo Flores, y la verdad es que era un tipo muy interesante, ¿no?, y con ideas muy frescas sobre la lucha, y ellos tienen un buen manejo de medios, y lograron, por muchas artimañas, meterse a los medios de comunicación con un formato de tertulia, de hablar de todos los problemas de España. Fueron ganando auditorio, y de una radiodifusora que podríamos llamar aquí Patito, fueron colocándose en otras, porque fue concitando la atención, fue haciendo su propio público, y de repente ya estaban en los grandes debates nacionales. Como ejemplo final de qué importancia tiene tener un espacio en los medios de comunicación, es que cuando salen a contender para el Parlamento Europeo, en los últimos 3 días y en forma legal le cambiaron el logotipo a su partido Podemos y pusieron la esfinge, la figura de Pablo Iglesias, ¿no? Porque Pablo Iglesias era conocido por todos, porque es un tipo que parece un hippie de los años 60, que trae su greña, trae su colita, y entonces la gente que iba a votar no sabía. Hay un castigo a los partidos políticos en España, ya el PSOE pues se hizo más neoliberal que el Partido Popular en algunos de sus gobiernos,
y de repente, mira, aquí está aquí está el chavo de la tele, este es el bueno. Y sacaron casi 2 millones de votos. Lograron meter 6 eurodiputados. Y lo refiero así porque me parece que hacer un buen uso de los medios de comunicación o penetrar en estos medios puede ser de mucha utilidad para hacer conciencia social. Muchas gracias. Esta conversación deberíamos haberla tenido desde hace rato. La verdad es muy buena, es muy ilustrativa y nos da una luz respecto a varias cosas en las que el Instituto coincide. El Instituto también tiene la preocupación de la formación de cuadros y estos foros forman parte de esa preocupación, incluyendo también la posibilidad de hacer cursos especiales para trabajadores y trabajadoras con la idea precisamente de formación de cuadros. Aprovecho la ocasión para invitarlos a todos al próximo foro que va a ser el 24 de septiembre, el 24 de este mes, con el tema de seguridad social, precisamente, seguridad social y pensiones. Y quiero informarles que el compañero presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Gordillo, le va a hacer entrega a una constancia al compañero Montes de Oca. Le paso los micrófonos. Pues con mucho gusto tengo el honor de darle este reconocimiento al compañero Humberto. Y dice así: el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, Asociación Civil, le otorga el presente diploma al ciudadano Humberto Montes de Oca Luna como reconocimiento por su apoyo y participación como ponente en el foro hacia una nueva central obrera, realizado el día 10 de septiembre de 2014 en la sede de este instituto, por la justicia social, por la Junta de Gobierno del Instituto, un servidor, Humberto Gordillo Altuzar, presidente. Muchas gracias, compañeros, y buenas tardes. Bueno, valdría un leve speech para todos mis camaradas del SME que hoy están. Esta casa fue la casa del antiguo Stern. El Stern, ustedes saben, fue el otro gran sindicato democrático que luchó desde la American Foreign Company y luego en CFE por constituir un sindicalismo democrático. Y después del golpe de López Portillo contra la tendencia democrática del Sutern, los compañeros quisieron ser corridos a balazos de aquí. Inclusive estuvieron armados aquí los camaradas para defenderse de los charros y conservaron esta casa para los trabajadores. Sobrevivientes de esa lucha son el compañero Humberto, que nos ha invitado y muchos de nosotros a sumarnos a esta causa. Entonces el antiguo Stern, vamos a decir, se transforma ahora en este instituto y está abierto para todos los camaradas que les interese estudiar los problemas de la clase obrera, ¿no? Vale decirlo, es una casa de electricistas, están entonces en su mera casa, camaradas. Mantente alerta a nuestra transmisión.